Saber mucho de fútbol no implica necesariamente saber dirigir un grupo. En este vídeo vamos a trabajar con 5 recursos que marcarán una grandísima diferencia entre gestionar y liderar. Quédate con nosotros. Hay muchos entrenadores y hay muchos directores deportivos. Y hay muchísima gente que sabe muchísimo de fútbol. Personas que conocen el juego, que conocen jugadores, que conocen metodologías, que saben preparar un entrenamiento, analizar un partido, detectar talento, construir una plantilla. Y todo eso, por supuesto que es muy importante. Pero hoy quiero hablarte de algo que, en mi opinión, es lo que realmente puede marcar la diferencia entre un profesional más y un profesional que deja huella. Porque saber de fútbol es importante, faltaría más. Pero saber gestionar grupos y personas es imprescindible. Y si además sabes liderarlas, empezarás a marcar unas grandísimas diferencias. Porque puedes tener una plantilla magnífica y no conseguir que funcione, porque puedes tener grandes entrenadores y que el equipo no avance. Puedes tener buenos jugadores, buenos profesionales, buenas instalaciones y que el proyecto no termine de funcionar. ¿Por qué? Pues porque al final trabajamos con personas y las personas tienen expectativas, tienen problemas, tienen egos, emociones, dudas, ambiciones, frustraciones. Y todo eso entra cada día por la puerta del vestuario. Por eso hoy quiero hablar especialmente a entrenadores, a directores deportivos, a coordinadores de club y a gestores. Realmente a cualquiera que tenga una responsabilidad sobre un grupo de trabajo. Y es por eso que quiero compartir 5 principios que considero fundamentales para gestionar y liderar personas dentro de un club. Y no son 5 trucos. No son 5 frases vacías, son 5 recursos que si los haces bien pueden cambiar completamente la manera en la que un grupo te percibe y sobre todo la manera en la que un grupo funciona. ¿Te está gustando el vídeo? Bueno, si has llegado hasta aquí, te pediría que actives la campanita, que te suscribas, porque para ti es un gesto muy sencillo y para nosotros es un gran paso, un gran empuje y una gran motivación para seguir generando contenido que te interese a ti y que también interese a la comunidad. Muchas gracias y sigue con el vídeo. Vamos con la primera. La número 1 dice normas claras desde el primer día. Y esto parece muy sencillo. Y precisamente por tan sencillo que es, muchas veces no lo hacemos. Empieza la temporada, llegan los jugadores, llega el cuerpo técnico, empieza el trabajo y dejamos que las cosas vayan sucediendo. Bueno, ya iremos viendo, ya se acostumbrarán, ya iremos corrigiendo. Y no es así. Las normas se ponen antes de que aparezcan los problemas. El primer día, el primer minuto, la primera palabra. No se ponen cuando ya tienes un problema. No se ponen cuando ya hay un jugador que ha llegado tarde o ha habido alguna falta de respeto. No cuando alguien empieza a cuestionar una decisión. Se ponen el primer día. ¿Qué esperamos de vosotros? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué cosas son innegociables? ¿Qué responsabilidades tiene cada uno? ¿Qué comportamiento esperamos? ¿Qué va a ocurrir cuando alguien no cumpla lo esperado? Porque una norma no tiene consecuencias si no es una norma. Y aquí hay una idea que me parece fundamental. La primera vez que permites algo, ya estás creando un precedente. Y si el primer día permites una falta de puntualidad porque no hay normas, quizá no pase nada, pero el grupo ha aprendido algo. Ha aprendido que llegar tarde puede no tener consecuencias. Y si permitas que alguien no cumpla una responsabilidad porque es un jugador importante, el grupo aprende y aprende todavía más. Por eso las normas tienen que estar claras y tienen que estar claras para todos. Porque la autoridad no se construye gritando, la autoridad se construye siendo coherente. Vamos con el segundo recurso.
No se trata de dar explicaciones, se trata de tomar decisiones que puedas razonar. Y esta es una diferencia, es un matiz que me parece importantísimo, porque muchas veces confundimos liderazgo con tener que conseguir que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Y no es así. No tienes que conseguir que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Tienes que conseguir que tus decisiones tengan sentido. Porque un entrenador tiene que tomar decisiones, un director deportivo tiene que tomar decisiones, un gestor tiene que tomar decisiones y algunas van a gustar y otras no. Y eso forma parte de nuestro trabajo diario. Pero hay una diferencia muy grande entre decir lo hago porque lo digo yo, a decir esta es mi decisión y estas son las razones por las que la he tomado. Eso es muy diferente. Razonar no significa justificarse. Y te lo repito, razonar no significa justificarse. Puedes explicar una decisión sin tener que pedir perdón por haberla tomado. Y puedes escuchar a alguien que no está de acuerdo contigo sin tener que cambiarla. Eso es liderazgo. Porque llegará un momento en que un jugador no entienda por qué no juega, un entrenador no entienda por qué has tomado una determinada decisión deportiva o un miembro de tu grupo de trabajo no esté de acuerdo con una instrucción. Y tendrás que hablar, tendrás que escuchar, tendrás que explicar, pero finalmente tendrás que decidir. Porque lo que no puede necesitar la aprobación de todo el mundo es cada decisión que tomas. Porque entonces no estás liderando, estás votando. Y un grupo necesita dirección, necesita saber quién decide, necesita saber que las decisiones tienen un criterio detrás. Y las decisiones no tienen por qué ser perfectas, eso es prácticamente imposible. Pero tienen que ser decisiones que puedas defender. La tercera es la comunicación clara, directa y bidireccional. Y hay una cosa que quiero que recuerdes y lo grabes a fuego. Hablar no es comunicar. Tú puedes estar 10 minutos explicando algo y que la persona que lo ha escuchado no haya entendido absolutamente nada. Y entonces no has comunicado, has hablado. Porque comunicar es otra cosa. Y comunicar es conseguir que el mensaje llegue. Y para eso tienes que ser claro, directo y sobre todo tienes que saber escuchar. Porque la comunicación tiene dos direcciones. Yo hablo, tú escuchas. Tú hablas, yo escucho. Y después hay una cosa que casi nunca hacemos y que a la hora de liderar y de gestionar grupos es fundamental. Cuando termines, tienes que decir, entonces, ¿qué es lo que has entendido? ¿Estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer? ¿Tenemos claro lo que hemos acordado? Puede parecer una tontería, pero no lo es ni muchísimo menos, porque muchos de los problemas dentro de los clubes, dentro de las organizaciones, empiezan con una frase que te va a sonar. Yo entendí que esto lo hacía él. Yo entendí que podía faltar. Yo entendí que el cambio era para el domingo. Y yo pensaba que el jugador estaba informado. Yo pensé que la dirección deportiva había dicho otra cosa. Y de repente nos metemos en un problema. Por eso, cuanto más importante sea el mensaje, más importante es asegurarte de que ha llegado correctamente. Y hay otra cosa, y esto es liderazgo puro. No tengas miedo de escuchar. Un buen líder no es el que habla más, es el que consigue que las personas que tiene alrededor se atrevan a decirle lo que necesita saber. Vuelve a escuchar esta frase, reflexiona, porque es uno de los principios básicos del liderazgo y es uno de los principios que menos aplican los líderes. Porque si todo el mundo te dice que sí, quizá no estés tan liderando tan bien como crees. Necesitas gente que te diga, esto no está funcionando, creo que aquí nos estamos equivocando o que aquí podíamos mejorar, creo que aquí tenemos un problema. Y tú tienes que escucharlo. Y después decidirás, ya lo hemos hablado anteriormente. Pero primero escucha, porque la comunicación tiene que ser clara, directa y bidireccional. Y una última cosa, asegúrate que el mensaje lo han entendido todos antes de pasar a la acción.
La cuarta, haz entender a tu equipo que todos son importantes. Este punto me parece sencillamente espectacular. Porque un club es una cadena y cuando una pieza falla, afecta al funcionamiento del colectivo. El entrenador tiene que entenderlo, el director deportivo tiene que entenderlo y tiene que conseguir que su equipo de trabajo también lo entienda. No puedes pedir compromiso a los demás si tú no haces visible el valor de su trabajo. Y aquí quiero que pensemos en todos, en el entrenador, el segundo entrenador, el preparador físico, el fisio, el delegado, el analista, coordinador, ojeador, administrativo, encargado de material, todas las personas que mantienen las instalaciones, todos. Porque muchas veces cometemos un error. Pensamos que hay personas más importantes que otras. Y lo que hay son personas con responsabilidades diferentes. Pero todas son necesarias. Y esto, en una dirección deportiva, es todavía más evidente. El último ojeador de tu estructura puede estar haciendo un trabajo que aparentemente nadie ve, pero quizá sea el informe que permita detectar a un jugador de talento. Y quizá ese jugador termine llegando al primer equipo y detrás de esa decisión hubo una persona que hizo bien su trabajo. Y por eso tienes que conseguir que cada persona del equipo entienda lo que yo hago importa. Y además tienes que reconocérselo porque no cuesta nada decir a alguien buen trabajo. Esto que has hecho nos has ayudado mucho. Lo que estás haciendo es muy importante. No tienes que hacer una ceremonia, no tienes que hacer una entrega de trofeos. A veces basta con decirlo, con una palmada o con invitarle a tomar un café. Porque cuando una persona entiende que su trabajo tiene sentido, se compromete mucho más. Y llega un pensamiento que dice, sin mi trabajo, esto no funciona igual. Y es ahí cuando realmente has empezado a construir una verdadera cultura de equipo. Y la quinta, posiblemente una de las cosas que más recomiendan todos los coaches y todas las personas que se dedican al desarrollo personal. Trata a todo el mundo con amabilidad y con respeto. Y aquí quiero empezar por hacer una salvedad muy clara. Ser amable no es ser simpático. Se puede ser amable y simpático, pero no son sinónimos. Ni es ser gracioso, ni es estar haciendo bromas todo el día, ni siquiera intentar caerle bien a todo el mundo. Se puede ser exigente, serio, tomar decisiones difíciles, saber decir que no, y lo puedes hacer tratando bien a las personas. Eso es lo que significa ser amable. Dar los buenos días, responder al mensaje del móvil, escuchar cuando alguien te habla, dar las gracias, mirar a la persona cuando te está hablando, atenderla con paciencia y dedicación, escucharla. Y hay una cosa que además me parece especialmente importante para cualquiera que tenga una responsabilidad dentro del club, y es aprenderse el nombre de todas las personas. Y si puedes, también los apellidos, no solamente de los jugadores, de todos. Presidente, director general, secretario, directivo, coordinador, ojeador, encargado del material. El nombre y los apellidos de todas las personas que trabajan en tu equipo. Y además tienes que saber exactamente qué es lo que hace cada uno, qué es lo que aporta cada uno al bien común del grupo. Porque cuando conoces el nombre de una persona y sabes cuál es su trabajo, le estás transmitiendo algo muy poderoso. Sé que estás aquí, sé quién eres, sé lo que haces y valoro mucho tu trabajo. Y eso tiene una repercusión enorme, porque puedes tener un club magníficamente organizado sobre el papel, pero si las personas que trabajan dentro se sienten invisibles, tarde o temprano lo vas a pagar. Y recuerda otra cosa, tú representas al club, aunque a lo mejor no lleves el escudo en la camiseta, pero representas cuando contestas un teléfono, cuando respondes a un WhatsApp o atiendes a un padre, o hablas con un jugador o recibes a un entrenador. Todo eso es club. Y esta es una idea que quiero que entiendas porque para mí resume perfectamente la filosofía de una persona que ejerce liderazgo. Trata igual de bien al presidente que a la persona que abre el campo cada mañana, porque ahí es donde realmente se va a ver quién eres. Cuando no necesitas quedar bien, cuando no necesitas nada de esa persona o cuando nadie te está mirando, ahí aparece el verdadero liderazgo.
Y quiero terminar volviendo al principio. Te he dicho antes que entrenadores hay muchos, directores deportivos hay muchos y profesionales que saben de fútbol, por supuesto que hay muchos. Pero nosotros no deberíamos aspirar simplemente a saber de fútbol. Deberíamos aspirar a ser mejores profesionales, a marcar diferencias, a conseguir que un grupo funcione mejor porque nosotros estamos dentro. Y para eso, por supuesto que necesitas saber de fútbol. Pero necesitas saber algunas cosas más. Necesitas escuchar, necesitas comunicar, necesitas decidir, necesitas poner límites, necesitas reconocer y conocer a las personas que trabajan contigo y entender qué necesita cada una. Y por último decirte que necesitas algo que no se consigue en una pizarra táctica, y es que un grupo de personas quiera trabajar contigo en la búsqueda del mismo objetivo. Porque al final cuando un club funciona, no funciona solamente por los jugadores ni por los entrenadores. Funciona porque todas las personas entienden que forman parte de ese proyecto. Y esa es una de las grandes diferencias entre dirigir un grupo y liderarlo. Porque dirigir un grupo te da un cargo, liderarlo te da autoridad. Y la autoridad de verdad no te la da el puesto, te la ganas todos los días. Si has llegado hasta aquí es porque el contenido seguramente te haya interesado. Me encantará leer tus comentarios, saber si algo de lo que hemos hablado te está sucediendo a ti o sabes de alguien a quien esté sucediendo, y a partir de aquí solo te queda suscribirte, activar la campanita y nosotros trataremos de generar un contenido que sirva para que alcances tu mejor versión. Nos vemos en el siguiente vídeo de Códigos de Vestuario.